Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés y ya con ustedes su moderador, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes y televidentes. Siempre es un Así es. placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Cuáles son los titulares de lo que quieres discutir? Sí, antes quisiera hacerle saber a la audiencia que estamos esperando por el compañero Casio que está por conectarse. Siempre acostumbramos comenzar con el recordatorio para el próximo piquete, que será el miércoles 11 frente a la Junta de Control Fiscal y frente al edificio también donde está el negociado de energía. Es importante destacar la participación de los compañeros el pasado miércoles, ya que llevamos a cabo la manifestación con un buen grupo de compañeros, a pesar de tanta lluvia como la que hubo hasta el día de ayer en el área metropolitana. Tuvimos una concurrencia aceptablemente buena, muy buena, podría decirle, porque ahí nos encontramos con compañeros de todos los rincones de la isla, desde Humacao, Carolina, Arecibo, Ponce, Mayagüez y por supuesto el área metropolitana. Y en las condiciones que se encontraba el tiempo, verdaderamente hay que darle un gran reconocimiento a todos esos compañeros que, fieles al compromiso de lucha que tenemos, hicieron acto de presencia. Reciban todos un abrazo de parte de este servidor y de la Junta de Directores de la asociación, así como de los compañeros miembros de la alianza. Los titulares, eh, voy a hablarles sobre una ponencia que tuve la oportunidad de llevar a cabo ante el negociado de energía en las vistas que se están moviendo por la isla, para aumentar el costo por el servicio. Hay quien dice que son actividades pro forma, pero son foros a donde nosotros aprovechamos y llevamos nuestro mensaje. También es importante hablarle a los compañeros de unas cartas circulares que están llegando a los beneficiarios de Triple M. Tenemos información de compañeros que se han comunicado eh, con distintas entidades que manejan estos servicios, y hay información para ustedes y consejos a sugerirles. También nos gustaría hablar de cómo es que el desganche, el abandono pues, del desganche del sistema eléctrico hizo crisis este fin de semana cuando hubo aquellas ventiscas tan fuertes. Y podemos incluso hablarle hasta de nuestras experiencias personales. En lo que el compañero Ocasio se agrega, porque tenemos otros temas que él también va a desarrollar. Quiero hablarle de esa ponencia que tuvimos ante el negociado de energía durante esta semana. Y fue más fácil que ir y solicitarla y hacer un turno y un etcétera bien largo, porque como tenemos el problema de que el pueblo no participa como debiera estar haciéndolo con relación a este asunto, porque el pueblo no está al tanto de tanta burocracia y tantos vaivenes en el manejo del servicio de electricidad con un ente regulador burocrático también, como es el negociado de energía. Pero tuvimos la oportunidad de solicitar, presentarnos allí, eran en Yauco, solicitar un turno y se nos concedió inmediatamente. Hicimos una ponencia en cuanto a todo nuestro discurso relacionado con la privatización. Y es importante hacerle saber a esas personas, porque lo que noté con una serie de puntos que yo traje a su atención es que tomaron nota
y cuando alguien toma nota de un asunto que otro está comunicándole, es indicativo de que le parece importante o en ocasiones se trata de que son datos que el que está escuchando, moderando la vista, no conocía. Y eso lo vi suceder en varias ocasiones. Me hice voluntario para contestar las preguntas a las cuales ellos quisieran someterme, no hubo preguntas. Y mi ponencia, que la llevé mediante un bosquejo que preparé previamente, me tomó cerca de 15 o 20 minutos. Y haber estado ese tiempo hablándole a un foro administrativo, pues uno puede decir muchas cosas. Yo espero haber contribuido con la experiencia que hemos tenido en toda esta lucha y en el desempeño nuestro como trabajadores en la autoridad, haber contribuido para evitar ese aumento en la tarifa, señores. No es un aumento en la factura, es la tarifa. Y como siempre hemos dicho y seguimos diciéndole, la tarifa es donde se estructuran todos los costos necesarios para ofrecer el servicio. En la factura vienen esos costos más los costos incidentales, y hay muchos costos incidentales. Está el CELI, está el, el ajuste por combustible, está la compra de energía. Ahora se le ocurrió agregar un llamado pago, costo para el pago de nuestras pensiones, algo arbitrario, innecesario, muestra de mala administración, porque todo ese dinero que ahora se nos está cobrando como abonados a los jubilados, también se le está cobrando al pueblo de Puerto Rico. Y es cierto que la energía eléctrica es un servicio esencial por el cual hay que pagar, pero no debiera ser necesario que algo lo cual el pueblo ya pagó tenga que volver a pagar, ni tampoco nosotros que pagamos nuestras aportaciones al sistema de retiro y se computaron actuarialmente, ahora tengamos que volver a pagar, porque eso significa sencillamente una reducción en el pago de nuestras pensiones. Allí en esas vistas públicas también hubo otras entidades como el puente de allá de el área este, estuvo Victoria Ciudadana en la voz de Eva Prados, estuvo Ingrid Vila y una serie de personalidades que han alzado su voz con relación a cómo se ha estado manejando el servicio de electricidad y proponiendo alternativas que en la mayoría de los casos no han sido tomadas en consideración. A nosotros encontramos en ese foro la oportunidad de llevar nuestro mensaje. También hablamos de cómo todos estos problemas podían resolverse, y eso se lo hemos contado a ustedes, pero a ellos no. Y le dijimos incluso que la gobernadora tenía conocimiento de todas las propuestas que nosotros habíamos hecho, y le hablamos hasta del censo que llevamos a cabo cuando hay una gran cantidad de trabajadores jubilados y movilizados que estarían disponibles para volver a la autoridad. En la Junta de Gobierno, que ese es uno de los temas que el compañero Casio va a hablarle, no tiene quórum al momento, y hay determinaciones que no se pueden tomar porque no hay quórum. Por ejemplo, el presidente de la Junta, el señor Soria, no sé si es su primero o segundo apellido, pero es el más que suena, renunció a la presidencia como miembro de la Junta de Gobierno. Y no nos explicamos cómo es posible que un funcionario que a su vez un funcionario público haya decidido que no va a participar de las encomiendas que la gobernadora le ha hecho y continuar en otras encomiendas. No sé si es que la gobernadora no tiene conocimiento de eso. Perdón. Lo que sí sé es que en estos días se denunció públicamente el hecho de que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica no había quórum y no había el foro, no se estaba constituyendo. Me pareció escuchar en estos días
que se había nombrado un miembro, pero también escuché que todavía representantes de los consumidores no hay ninguno y que el que había sencillamente fue rechazado, a pesar de que se ofreció voluntariamente, tenía los requisitos y por una interpretación de una ley, por lo menos eso nos dicen, no fue posible que se quedara en la Junta de Gobierno de la autoridad. Y eso, al parecer, no tiene ninguna relevancia, pero precisamente sí, porque allí es donde se toman las decisiones con relación a la política pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque hay unos operadores privados. Y eso es algo que no tiene precedente en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque si bien es cierto que quizás hubo en algún momento que no pudo reunirse la Junta porque los miembros no asistieron suficientemente como para componer el cuerpo para que hubiera quórum. Nunca sucedió lo que pasó ahora, que esa junta no se reúne desde el 30 de octubre de 2025, más de 3 meses sin reunirse. Y recuerdo cuando la autoridad era una agencia de servicio público y mirada como un servicio esencial, esas vistas hasta se ofrecían para que cualquiera pudiera verlas. Y al momento ni siquiera esa junta se está reuniendo. Y eso verdaderamente es inconcebible. Eh, Otro tema que quisiéramos desarrollar con ustedes es la problemática de una carta circular que han recibido, por lo menos tengo conocimiento de 2 compañeros jubilados que son beneficiarios del plan médico que ofrece la autoridad, donde le están notificando la autoridad que su plan médico ha sido dividido en 2 proveedores. Los servicios médicos continuarían en manos del proveedor Triple M y la suministro de medicamentos irían a pasar a las manos de Triple S. Nosotros no tenemos conocimiento, no teníamos conocimiento hasta el día de hoy sobre esa situación y les recomendamos a los compañeros que hasta que tengamos información relacionada, se mantengan atentos a lo que le vayamos a recomendar. Sí, tenemos conocimiento que uno de los compañeros que recibió esa carta hoy ha estado casi todo el día tratando de comunicarse con distintas entidades y nos cuenta que logró hablar con alguien de Medicare y le informan algo que hasta cierto punto es casi inconcebible, que es una determinación que tomó el sistema de retiro. Y eso tampoco tiene precedentes porque en lo que respecta a el plan médico que provee la autoridad a los empleados, a los jubilados, siempre era la autoridad la que se comunicaba, la que le comunicaba a los beneficiarios cuál es el plan que tenían y en lo sucesivo era el plan médico concernido, el que fuera, que le hacía llegar la información que era necesaria sobre los cambios. En el peor de los casos, pues intervenciones como de la entidad que contrata Medicare para manejar los planes Medicare Advantage, que es Center for Medical Services, CMS, que es la que normalmente se comunica. De manera que no vemos cómo es posible que, y no dudamos de lo que el compañero nos dijo. Quizás lo que le dijeron a él es lo que es inconcebible aceptarlo, que ese es un cambio que hizo el sistema de retiro. Pero no tenemos información relacionada alguna, y esto surgió durante esta tarde, fue que nos enteramos, y no hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros representantes en la Junta de Síndicos para ponernos al día en cuanto a qué es lo que está sucediendo, si es que él lo conoce,
porque a veces se toman determinaciones que ni siquiera a la Junta de Síndicos se le informa. Y esto, le digo, es un asunto muy serio, porque hay un funcionario que nosotros ocupamos para el plan que nosotros estamos endosando y me dice que la otra persona es una persona de Barranquitas que tiene 90 y pico de años. ¿Y cómo es posible que una notificación como esa no se haya coordinado con las entidades o al menos con el sistema de retiro, con la Junta de Síndicos, para ayudar en el manejo de la misma? Porque cualquier persona que recibe notificación sobre cambios en su plan de servicios médicos se pone en alerta y se pone tensa. Y también cae en un grado de incertidumbre eh, que no tiene comparación. Y cuando estamos hablando de personas muy mayores, es peor la situación. Y ante esa situación, ante ese cuadro, es que Personas estamos. mayores y con diversas condiciones que necesitan su plan y no pueden jugar con su salud. Sí, recuerdo cuando nosotros estábamos en aquella campaña, que fue cuando logramos derrotar toda aquella sarta de mentiras que nos decía la autoridad. Llegaron a decirle a compañeros que adquirieron el plan que nosotros estábamos endosando, que si se cambiaban perdían los beneficios. Y aquellos compañeros, especialmente las personas mayores, entendieron que perder los beneficios era perder la pensión. Y eso le crea unas ansiedades al extremo que muchos le dieron para atrás al cambio que se hizo. Y es preciso uno encontrarse con esos compañeros. Esta semana llegó a la oficina un compañero de 98 años y yo lo atendí personalmente porque en ese momento la persona encargada no estaba disponible, estaba en otras faenas. Y fueron muchas las ocasiones en las que tuve que repetirle lo mismo que le había dicho ya, porque no lo retenía. Imagínense ustedes en la soledad del bosque, en su casa, recibir una notificación como esta, especialmente aquellas personas con condiciones eh, serias de vida o de muerte, pues verdaderamente es criminal. Y eso esperamos que no se propague, pero si se sigue por el modelo que nosotros tememos que se continúe, pues va a ser algo que puede hacer crisis. Nosotros en la Asociación de Jubilados vamos a estar recopilando la información y me temo que esta semana va a ser una semana muy intensa, semana próxima, porque todo el mundo va a estar llamándonos. Incluso nos llaman asociados y no asociados, porque esta es la casa grande de los jubilados. Con relación al último tema sobre el abandono del desganche, que Luma lo único que logró con el desganche fue cambiarle el nombre. Ahora le llaman control de vegetación. El fin de semana pasado pasó por este país una tormenta del norte, frente frío, que trajo muchas ventiscas, muchas ventoleras. Y nosotros personalmente en casa sufrimos los embates del abandono del desganche, porque al parecer había algún gancho, alguna rama por ahí en las líneas que nos dan servicio a nosotros, golpeando. Y cada vez que ese gancho, el viento lo movía y golpeaba la línea, nos dejaba sin servicio. Y operaba el equipo de protección y ponía la línea en servicio y al ratito lo mismo. Nosotros nos cansamos de contar las veces en que nos quedamos sin servicio y el servicio se repuso inmediatamente al extremo, que fueron más de 10 las veces. Y lo que hicimos fue entonces apagar todos los equipos, porque precisamente eso es lo que daña los equipos electrónicos. Y Luma ha continuado en su discurso hablando de cómo es que ellos han ido desarrollando el desganche y la naturaleza los ha ido desmintiendo cada vez que hacen ese tipo de anuncios, porque ellos son más
los despliegues de propaganda que hacen que el trabajo efectivo que llevan a cabo. Últimamente, oiga, y lo peor de todo es que nosotros estamos pagando por esa propaganda. Últimamente, en casi todas las estaciones de radio, usted escucha a una persona que da su nombre y su título como funcionario hablando de las bondades de Luma. Eh, y nosotros, los abonados de la autoridad, estamos pagando por eso y no vemos progreso alguno. En esa vista donde estuvimos hoy hablamos incluso de eso, de cómo es que nosotros, los abonados, estamos pagando por hasta los anuncios engañosos a los que nos somete Luma día por día y no vemos progreso ninguno. Todo lo contrario, lo que está por caernos encima es un aumento en la tarifa, que son los aumentos fijos por un servicio que cada vez es más caro, que ya está en 26, 27 centavos. Luma está pidiendo 11, suponiendo que le dieran 8. El costo por el kilovatio hora caería en no menos de 35 centavos, algo que es inviable para el desarrollo económico de cualquier país como el nuestro, que está todavía en quiebra. Y Johnny, eso es es lo que que debemos venir. esas vistas realmente son pro forma. Todas esas vistas, cientos de vistas, que esos son miles de dólares gastados. Ellos ya tienen todo planchado. Lo que están haciendo es para cumplir y que nadie diga que no se llevó al pueblo, que no se escucha a los industriales, que no se escucha a los comerciantes, etcétera. A todas las asociaciones, a los políticos, todo el que quiera ir, pero ya eso está decidido. El aumento. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que aprovechamos el foro para hacer las denuncias una vez más, porque siempre hay funcionarios en esas entidades que uno supone que están al día y están totalmente enajenados de qué es lo que está sucediendo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, parte de lo que dijimos fue que la autoridad tenía que dejar de entregarle sus funciones a compañías que han venido a ser de un servicio esencial una mercancía que se vende. Y eso tiene que terminar, porque cada vez que, especialmente Luma, pero Genera no se queda atrás. Genera tiene el sistema en una crisis que cuando nosotros empecemos a divulgar la información que hemos ido recopilando, la gente se va a espantar, aquellos que nos escuchan. Y eso es algo que de la única forma que se puede superar es sacando a esos operadores privados y llevando la autoridad a otro modelo de funcionamiento que no sea en manos privadas. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo, pero continuaremos más adelante en los próximos programas hablando de este asunto porque esto es un tema que no termina nunca. Bueno, pues les recordamos a los amigos que tienen que ir el próximo miércoles con el favor de 10 a 12 a la manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, que hasta nuevo aviso vamos a seguir allí, ¿correcto? Así es, y cada día es más necesario continuar la lucha por nuestro sistema de retiro y en contra de la privatización de la autoridad. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. El compañero José Ocasio tuvo problemas técnicos, así que ya estará con nosotros en la próxima edición. Que pasen linda tarde y lindo fin de semana.